Gustavo Petro quiere nacionalizar el ahorro previsional de los colombianos para sufragar un subsidio clientelizador de nueva creación dirigido a 3 millones de colombianos. ¿De qué forma pretende orquestar esta nacionalización del ahorro del sistema privado de pensiones? Veámoslo. Una de las últimas propuestas estrella del candidato de la izquierda a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, ha sido la de entregar un cheque mensual de 500.000 pesos colombianos, unos 120 euros al mes, a 3 millones de personas, específicamente a madres de familia y a ancianos sin pensión. Obviamente, de entrada suena muy bien. Toda propuesta que consista en transferirle recursos a aquellos sectores de la población que se encuentran en una situación más complicada, prima facie suena estupendo. Pero lo que tenemos que plantearnos acto seguido, después de que se plantee una promesa de este calibre, es ¿esto cómo se paga? Y la respuesta que ha ofrecido Gustavo Petro a esta pertinente pregunta, la pregunta de ¿cómo se paga tu promesa?, es una respuesta que debería generar escalofríos a gran parte de la población colombiana, porque la respuesta, como a continuación vamos a comprobar, es muy sencilla. Gustavo Petro pagará, sufragará su promesa subsidiadora expropiando el ahorro de los colombianos. Precisamente, en un reciente debate presidencial, Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y candidato a la presidencia de Colombia, le formuló expresamente esta pregunta a Gustavo Petro. Yo pregunto, ¿cómo en un país hoy que tiene 97 billones de pesos de déficit fiscal, donde el gasto aumentó en pandemia en 4.5 puntos y disminuyó el recaudo, que tenemos una deuda cercana al 63%, ¿de dónde vas a sacar toda esa plata? Ah, bueno, vos dijiste que además la plata la ibas a sacar era imprimiendo billetes. Entonces es como si a cada casa le mandara una maquinita a imprimir billetes, como si la economía funcionara así. Así no funciona, y vos lo sabés. Otra cosa es que querás engañar a la gente. Pero es muy importante que le expliques al país de dónde va a salir toda plata. ¿De dónde va a salir toda plata? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Y de dónde va a salir toda esa plata? Porque las cuentas no cuadran. Y atención a la respuesta que le da Gustavo Petro, porque es aquí donde Petro anuncia que piensa expropiar los ahorros de todos los colombianos para sufragar sus programas de subsidio social de clientelización social. Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo, para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está. No se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. Petro está diciendo que el dinero ya está ahí, que no se necesita más dinero, que lo que hace falta es distribuirlo de una manera distinta. Pero claro, si con un mismo dinero tú transfieres 18 billones de pesos a un colectivo de personas al que antes no se lo transferías, es porque le estás quitando 18 billones de pesos a otro colectivo al que hasta ahora no se lo quitabas. Eso que tú llamas distribuir ese dinero de una manera distinta es arrebatarle 18 billones de pesos a algunos colombianos para darle 18 billones de pesos a otros colombianos. ¿Y a qué colombianos les quitas 18 billones de pesos anuales? Pues a aquellos que a día de hoy están utilizando los fondos privados de pensiones para ahorrar de cara a su jubilación. Y esto no es una especulación que hago yo, esto es algo que el propio Gustavo Petro nos explica. En lugar de tener fondos privados de pensiones, con cotizaciones para ahorro individual, administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público, Colpensiones. Actualmente los colombianos tienen la opción de ahorrar previsionalmente para su jubilación o a través de un fondo público llamado Colpensiones o a través de fondos privados. La principal diferencia entre ambas opciones es que el fondo público o Colpensiones es a todos los efectos un sistema público de reparto. Los colombianos que se adscriben a él
cotizan una determinada cantidad de dinero y en función de la cantidad de dinero cotizada, en el futuro se les paga una pensión predeterminada, una pensión definida. ¿Y con qué dinero se les paga esa pensión predeterminada? Pues con el dinero de todos los que han aportado a Colpensiones y también con el aval del Estado. El Estado inyecta parte de su presupuesto a Colpensiones para garantizar el repago de las pensiones tal cual se les ha prometido a sus cotizantes. En cambio, en los fondos privados de pensiones, cada colombiano ahorra parte de su dinero en ese fondo y la rentabilidad que obtiene sobre su ahorro es lo que constituirá el pago futuro de tus pensiones. Si has ahorrado mucho y obtienes una alta rentabilidad, cobrarás una pensión muy alta. Si has ahorrado poco u obtienes una baja rentabilidad, cobrarás una pensión baja. Y los colombianos tienen la opción de escoger entre ambas opciones, o un sistema público de reparto, Colpensiones, o un sistema privado de capitalización, los fondos privados de pensiones. Quien cotiza en los fondos privados de pensiones no está obligado a cotizar en Colpensiones, es decir, no está obligado a sostener el sistema público de reparto. ¿Por qué? Porque no se beneficia de él. Porque esa persona, ese ciudadano, de manera adulta y de manera responsable, ha decidido jubilarse, ahorrar para su jubilación a través de los fondos privados de pensiones, que quizás sea una mala opción, que quizás sea una mala idea, pero es la opción que él libre y responsablemente ha escogido. Y si escoge el sistema privado de pensiones, si escoge los fondos privados de pensiones, obviamente no tiene por qué sostener un sistema público de reparto del cual él no va a cobrar absolutamente nada. Pues bien, ¿qué está proponiendo exactamente Gustavo Petro? Que los colombianos tengan que cotizar sí o sí, ya mismo, a Colpensiones, al sistema público de reparto. ¿Por qué motivo? Pues porque de esa manera, a corto plazo, Colpensiones obtiene un ingreso extraordinario de dinero de todos los colombianos. En lugar de transferir ese dinero a los fondos privados de pensiones, se les arrebata esa opción a los colombianos y parte de su salario tiene que ir a nutrir necesariamente los ingresos de Colpensiones. Esto, claro, a corto plazo incrementa de manera muy notable los ingresos de Colpensiones. Es pan para hoy y hambre para mañana, porque sí, a corto plazo Colpensiones tiene más ingresos y no tiene más gastos. Porque si cogemos el salario de los colombianos jóvenes y les obligamos a entregar parte de ese salario a Colpensiones, Colpensiones ingresa más y de momento no paga más pensiones, porque ese colombiano joven está cotizando pero no está cobrando pensión. Ahora, en el futuro, cuando ese colombiano joven se jubile, Colpensiones dejará de ingresar la cotización de ese colombiano joven, que ya no es joven, y empezará a pagar la pensión de ese colombiano jubilado. Tendrá gastos y no tendrá, por ese lado, ingresos. Por eso son ingresos a corto plazo y gastos a largo plazo. Pero claro, como a corto plazo estás incrementando los ingresos de Colpensiones, aunque a largo plazo dispare sus gastos, pero a largo plazo Gustavo Petro no va a estar por aquí, como a corto plazo disparas los ingresos de Colpensiones, ese es un dinero del que Gustavo Petro puede disponer. Ese es un dinero que Gustavo Petro puede gastar. ¿Y puede gastar en qué? Pues en generar las redes clientelares en forma de un subsidio de 500.000 pesos mensuales para 3 millones de colombianos. De nuevo, esto no es algo que me invente, sino es algo que el propio Gustavo Petro nos explica. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones, que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto. Y al liberarlos los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy no tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación. Hoy el Estado tiene que inyectar 18 billones de pesos para suplementar los pagos de pensiones del sistema público de reparto Colpensiones. Si metemos a una enorme cantidad de colombianos como cotizantes forzosos de Colpensiones, entonces, a corto plazo, como decimos, los ingresos del sistema público de reparto aumentarán. Y como aumentarán, el Estado ya no tendrá que inyectar 18 billones de pesos anuales
en Colpensiones. Y esos 18 billones de pesos que a corto plazo dejará de inyectar el Estado en Colpensiones los podrá gastar para pagar el subsidio que ha prometido Gustavo Petro. A todos los efectos, esto es equivalente a que el Estado siga inyectando esos 18 billones de pesos y el dinero de las cotizaciones sociales de los colombianos, que no se les permite ahorrar en fondos privados de pensiones, ese dinero, ese ahorro, se lo vaya a fundir Gustavo Petro en pagar los subsidios que ha prometido a 3 millones de colombianos. Y esto es algo que Federico Gutiérrez entiende muy rápidamente y que Gustavo Petro no niega. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? Es dinero público, mi amigo. Lo que pasa es que es un sistema diferente. Pues no, claro que el dinero que ahorran los colombianos en un fondo privado de pensiones, aunque lo ahorren por ley de manera obligatoria, el dinero que ahorran los ciudadanos colombianos a través de un fondo privado de pensiones no es dinero público, es dinero de ese ahorrador colombiano. El patrimonio financiero que ahorra cada ciudadano colombiano en un fondo privado de pensiones es dinero no del Estado, sino de ese ciudadano colombiano. Y Gustavo Petro está diciendo, bueno, como ese dinero ya es dinero del Estado, me lo puedo quedar para pagar mis subsidios. No, no es dinero del Estado, es dinero del ahorrador colombiano. Y por tanto, lo que tú estás proponiendo, y tú mismo lo reconoces, es nacionalizar ese ahorro de los ciudadanos colombianos para sufragar tus promesas electorales. Y eso, señores ahorradores colombianos, es exponer su pensión futura a riesgo, al riesgo de la insolvencia del Estado. Porque sí, a día de hoy, si los ingresos del sistema público de pensiones, de Colpensiones, superan sus gastos, entonces no habrá demasiado problema. Se podrán pagar holgadamente las pensiones de los pensionistas actuales con las cotizaciones de los cotizantes actuales. Pero ¿qué sucederá conforme la población deje de crecer y conforme la población vaya envejeciendo? Pues que los nuevos ingresos del sistema público de pensiones no aumentarán y sus gastos sí crecerán. Los cotizantes actuales serán los pensionistas del futuro y esos pensionistas del futuro no tendrán cotizantes suficientes en el futuro que les paguen sus pensiones. Es decir, los ingresos del sistema público menguarán y los gastos crecerán. Y en ese momento, cuando los gastos del sistema público de pensiones superen holgadamente sus ingresos, no quedará otro remedio que hacer como se ha hecho reiteradamente en el sistema público de pensiones español: recortar las pensiones de los pensionistas. Hoy los colombianos jóvenes cotizarán forzosamente en Colpensiones para sufragar las promesas electorales de Gustavo Petro y mañana a esos colombianos jóvenes, cuando se jubilen, se les meterá un rejonazo en forma de recorte a sus pensiones para cuadrar los desequilibrios que tiende históricamente a presentar el sistema público de reparto. Y cuidado, no estoy diciendo que ahorrar para la pensión a través de un sistema privado de pensiones no comporte riesgos. Claro que los comporta. Comporta otro tipo de riesgos distintos a los del sistema público. Pero precisamente porque tanto la opción pública como la opción privada comportan riesgos distintos, debe ser cada ciudadano colombiano, de manera adulta y responsable, quien escoja libremente si prefiere ahorrar para su pensión a través del sistema público o a través del sistema privado. Pero Gustavo Petro quiere erradicar esa libertad de elección. Quiere obligar a todo el mundo a cotizar hoy a través del sistema público de pensiones. ¿Y por qué? No porque considere que el sistema público de pensiones es mejor o más sostenible financieramente, que es algo que en todo caso debería juzgar cada ciudadano colombiano en particular.
quiere obligar a todo el mundo a cotizar a través del sistema público de pensiones para tener más dinero a corto plazo a su disposición y poder extender redes clientelares desarrollando su programa electoral. Es decir, y en definitiva, comprar votos golpeando con el talonario a los ahorradores colombianos.